Bienvenidos. En la historia de hoy, soy responsable de que mi esposa se fuera con San Pedro y me siento culpable. Todo empezó hace mucho tiempo, cuando mi esposa estaba embarazada. En aquel entonces, la vida era mucho más sencilla. Tenía un buen trabajo, teníamos una casa, ambos éramos felices y sin preocupaciones. Nos levantábamos por la mañana, nos mirábamos, y nuestros días se iluminaban al instante. Aquellos pocos años entre nuestra boda y su embarazo fueron algunos de los mejores de mi vida. Y no solo para mí, también para mi esposa, al menos según ella. Viajamos por todo el mundo, vimos lugares increíbles en cada rincón del globo, y lo hicimos juntos, sin preocupaciones. ¿Y lo mejor de todo? Lo hicimos juntos. Cuando supo que estaba embarazada, estaba absolutamente encantada, mientras que y no, por decirlo suavemente. Nunca estuve en contra de la idea, pero siempre quise pasar mi vida con ella y solo con ella. Quizás más adelante podríamos tener hijos, o incluso adoptar, pero quería pasar nuestros años dorados juntos, básicamente. Sin embargo, ella quería tenerlo, y yo no dije nada porque, al fin y al cabo, no solo es su decisión hacer con su cuerpo lo que quisiera, sino que no podía soportar siquiera plantear el tema y romperle el corazón. Hago que parezca que estaba totalmente en contra de la idea, pero en realidad era una mezcla de sentimientos cuando me enteré, y durante los 9 meses, por decirlo suavemente, me obligué a quererlo. Y sí, me importó, pero los sentimientos siempre estuvieron en lo profundo de mi cabeza, sin importar cuánto intentara enterrarlos. Entonces se vino todo abajo. Primero, me despidieron del trabajo, luego mis padres murieron en un accidente de coche, y luego ella tuvo complicaciones con el embarazo y estuvo en cama durante la segunda mitad. Fue un periodo estresante, por decirlo menos, sin contar el hecho de que terminé aceptando un trabajo de lo peor, acorde a mis habilidades, que me dejaba extremadamente cansado, con horas extremadamente largas y un salario extremadamente bajo. Y todo culminó un par de días antes de que naciera mi hija. Quizás esto fue único en nuestra situación, pero mi esposa y yo apenas discutíamos. Es decir, ni siquiera discrepábamos sobre las cosas, pero cuando teníamos una discusión, era absolutamente nuclear. Normalmente era por algo menor, y luego se convertía en todo tipo de temas tangenciales y sin relación, antes de que finalmente nos calmáramos y encontráramos una solución. Y estas eran raras, quizás 1 o 2 al año, si acaso. Esta fatídica noche fue una de esas ocasiones. Acababa de salir de mi turno en mi trabajo insignificante, inútil y lamentable, y cuando llegué a casa, estaba de muy mal humor. En mi cabeza, había relacionado el embarazo con todas las cosas malas que habían pasado, aunque en retrospectiva, años después, supe que eso no era cierto. Mi esposa también estaba de mal humor, porque llevaba a una persona literalmente dentro de ella, y su familia es bastante disfuncional, por decirlo suavemente. Y por supuesto, nos volvimos nucleares, excepto que entre todas las cosas que nos dijimos, expresé todos mis verdaderos sentimientos sobre el embarazo. Tan pronto como lo dije, me arrepentí, porque en el fondo sabía que no era cierto, y porque nunca quise herirla, pero obviamente no podía retractarme. En retrospectiva, ese fue probablemente el peor momento de mi vida, dejando de lado el hecho de que llevó a todo lo demás en esta publicación. Después de que lo dije, mi esposa estaba desconsolada, y eso me destrozó por dentro. Ni siquiera podía mirarme, ni siquiera podía decirme nada, y yo deseaba desesperadamente compensarla, deseaba desesperadamente decirle que no era cierto, pero sabía que había cometido un error más grande que nunca, así que simplemente salí de la casa antes de empeorarlo y conduje un rato. Terminé durmiendo en mi camioneta esa noche, y fui directamente al trabajo al día siguiente, sintiéndome como la peor escoria que jamás haya existido en este mundo. En ese momento, estaba trabajando en la construcción para ganar algo de dinero mientras solicitaba nuevos puestos para los que estaba cualificado. Era una operación turbia, pero los tiempos desesperados requieren medidas desesperadas, y una de las reglas del sitio era que no se nos permitía tener el teléfono encima. Si nos atrapaban, nos despedían al instante. Vi que esto sucedía, y necesitaba este trabajo, así que siempre lo dejaba en mi camioneta. Antes de dejar mi teléfono ese día, la llamé, y no contestó como esperaba, pero le dejé un mensaje disculpándome profusamente y rogándole una oportunidad para explicarme y arreglar las cosas. Y luego fui a trabajar en mi turno. Cuando regresé,
Tenía una avalancha de llamadas perdidas de mi familia, la familia de mi esposa y un montón de números que no reconocía. Escuché algunos de los mensajes y corrí al hospital, porque resultó que mi esposa había entrado en trabajo de parto prematuro mientras yo estaba trabajando. Y cuando llegué al hospital, todo se derrumbó a mi alrededor. No sé los detalles exactos, ni quiero saberlos, ni los sabré nunca, pero durante el parto, mi esposa comenzó a sangrar y, lamentablemente, falleció, dejándome solo con mi hija, que nació prematuramente y vivió en la unidad de cuidados intensivos durante un tiempo considerable. En ese momento, estaba en negación. Pensé que era una broma horrible que mi esposa me estaba gastando para vengarse de mí, y solo me di cuenta cuando vi su cuerpo, y eso me destrozó por completo. No lloré, ni grité, ni nada de eso, simplemente me senté allí, contemplando que mi hermosa esposa se había ido, y lo último que hice con ella fue ser un completo imbécil. Y la bola siguió rodando a partir de ahí. Los médicos no sabían qué había pasado en ese momento, así que su explicación fue que un momento de gran estrés podría causar algo así, e inmediatamente supe que yo era el responsable de esto. Y no solo yo lo sabía, sino que todos los demás también lo sabían. Mi esposa había llamado a todos buscando apoyo en ese momento, así que todos sabían que yo era el responsable. Mi suegro me atacó en el hospital y me rompió varios huesos. Mi cuñada limpió nuestra casa y se llevó todo lo que estuviera remotamente relacionado con mi esposa. Mi propia familia incluso me repudió. Tanto mis amigos como los de mi esposa se alejaron de mí. Ya llegaré a esto, pero incluso mi terapeuta y un grupo de apoyo al que asistí me echaron por lo que hice. Y en los siguientes meses, me quedé solo con una recién nacida de la que tenía que cuidar yo mismo, y me atormentaba lo que había hecho. Las pocas personas que quedaron a mi lado seguían diciéndome que no era mi culpa, que sí, que había cometido un error en ese momento, pero que no había querido causar esto. Pero incluso hasta el día de hoy, sé que soy el único responsable de esto. Un par de semanas después de esto, encontré un trabajo desde casa que acepté al instante. Durante este tiempo, estaba cuidando a mi hija, así que no dormía lo suficiente, y al poco tiempo, llegaron los sueños y las voces, y casi me vuelven loco, literalmente. A veces los sueños eran como un paraíso, solo mi esposa y yo en algún lugar hermoso, haciendo solo las cosas que nos encantaban, sin preocupaciones, como si nada hubiera pasado. Pero la mayoría de las veces era lo contrario, donde ella me gritaba, me torturaba de maneras insoportables, culpándome por cada queja que pudiera existir en este mundo. Cada noche era o un hermoso respiro de la realidad, o una pesadilla retorcida y brutal. Y luego también llegaron las voces. Oía su voz por todas partes, de día o de noche, en mi casa o en la tienda de comestibles. Eran cosas sencillas, y cada vez que oía su voz, corría a buscarla, y luego lloraba cuando esa pequeña esperanza se desvanecía. Entre los sueños, la falta de sueño y las voces, casi me volví loco, e intenté hacerme autokill, irónicamente en el aniversario de la muerte de mi esposa, y si no fuera porque mi hermano visitó nuestra casa ese día, buscando enmendar las cosas, habría muerto y habría dejado a mi dulce hija sola también. Las cosas apenas mejoraron durante un tiempo después de eso. Fui a un psiquiatra, que me dio algunos medicamentos antipsicóticos para controlar mi mente y sedantes para dormir. Las voces desaparecieron, pero los sueños persistieron, incluso hasta el día de hoy. Todavía los tengo, aunque antes era todas las noches, ahora es cada 2 semanas. Nunca tomé los sedantes, solo porque estaba demasiado paranoico en caso de que algo le pasara a mi hija. Como dije antes, cambié de opinión, y en la muerte de mi esposa, puse todo mi esfuerzo en amar y cuidar a mi hija, para poder ignorar el dolor. Antes, pasé por una fase en la que fui a un terapeuta y a un grupo de apoyo por duelo, pensando que eso ayudaría a detener los sueños y las voces, pero todos me culparon y me dieron la espalda cuando se enteraron de lo que pasó. Poco después de eso fue cuando intenté hacerme autokill. Sé que parece que estoy echando la culpa por lo que hice, especialmente en mi último párrafo, pero de verdad no lo estoy. Reconozco plenamente lo que hice, y reconozco plenamente que merezco cualquier cosa, todo y probablemente más de lo que me pasó. Hasta el día de hoy, las pesadillas y los sueños persisten, y hasta el día de hoy, todavía me culpo, y hasta el día de hoy todavía contemplo el autokill una vez más, solo porque siento tanta culpa, vergüenza y miseria por lo que hice.
La única razón por la que no lo he hecho todavía es porque incluso los métodos de autokill más dolorosos serían demasiado rápidos, y mi hija no es adulta. Se ha convertido en una joven sana, hermosa y amable, que refleja a mi esposa en apariencia, sonido y acción, y en todas las demás formas posibles, y no quiero dejarla sola en este mundo todavía. Lo considero una especie de penitencia retorcida, como si vivir en la miseria perpetua, sirviendo a mi hija, de alguna manera compensara lo que hice, aunque también sé que toda esta línea de razonamiento es completamente irracional e infundada. Ahora es una adolescente, pero eventualmente, cuando crezca y encuentre a alguien que pueda amarla, que pueda cuidarla, que pueda hacerla feliz, en esencia, ser mejor de lo que yo fui con mi esposa, entonces acabaré con mi vida, y me llevaré esta historia conmigo a la tumba. Incluso hasta el día de hoy, ella no sabe la verdad, porque por mucho que todos de mi vida anterior me odien, la aman más y no la herirían. Hasta entonces, continuaré amándola, cuidándola, estando ahí para ella y haciendo cualquier cosa que necesite de mí. Respuesta 1. Que el médico dijera entonces que podría haber sido causado por un evento estresante no significa que definitivamente lo fuera. A veces el embarazo sale mal, ella ya tenía complicaciones. Es un momento muy desafortunado y trágico, pero no es tu culpa que haya sucedido. Es difícil cuando no haya quien culpar, por eso te culpan a ti. Es fácil, pero no significa que sea correcto. Rezo y espero que puedas sanar de esto y permanecer en este mundo por tu hija. Ella siempre te necesitará. Respuesta 2. Mi corazón está contigo, porque la tuya es realmente una historia desgarradora. Espero que puedas perdonarte a ti mismo, y creo que es lo que tu esposa habría querido. Y no creo que lo que pasó fuera tu culpa, creo que fue una tragedia, y entiendo cómo puede parecer que fue tu culpa, pero realmente no lo creo. Por lo que vale. Todos tenemos nuestros malos momentos, todos lastimamos a las personas que más amamos en algún momento, simplemente no terminan falleciendo inmediatamente después para la mayoría de nosotros. Tu intención era enmendarte con ella, como dices que siempre hiciste, y te sentiste mal incluso antes de saber que había fallecido, y diría que eso cuenta para algo. Simplemente no tuviste la oportunidad. No abandones esta vida a propósito sin hacer el viaje de la sanación y el perdón. Mereces el perdón. Sigue siendo un buen padre para tu hija y asegúrate de decirle cuánto la amaba su madre, y cuánto amabas a tu esposa, y cuéntale mucho sobre cómo era en vida. Es importante. Todos decidieron abandonarte, están equivocados por eso, no hicieron el duelo correctamente y dejaron que su dolor se convirtiera en culpa y te lo echaron todo encima, eso no es justo. Creo que puedes hacerlo, por tu hija y tu difunta esposa, aún puedes encontrar la felicidad. Respuesta 3. Ay, amigo, me duele por ti. La cagaste, todos lo hacemos de alguna manera u otra. Sin embargo, nadie sabrá nunca si fue la causa de su parto prematuro. Personalmente, me horroriza cómo te trató todo el mundo. Entiendo a la familia de tu esposa, pero todos los demás, incluido un terapeuta, realmente espero que encuentres otro terapeuta que pueda ayudarte a sanar. Estoy seguro de que tu dolor nunca desaparecerá, pero sinceramente espero que disminuya. También creo que tu hija siempre te necesitará y te querrá en su vida. Probablemente pasará por momentos difíciles, a la mayoría nos pasa, y espero que estés ahí para ella entonces, así como para compartir sus alegrías. Su pareja no puede estar ahí para ella el 100% del tiempo. Por favor, no la dejes con el trauma de que su único padre vivo cometa una tontería. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado, si es así compártelo con tus amigos, eso nos ayudaría a crecer, deja tu like y suscríbete, activa la campanita para que YouTube te avise cada que se publique un nuevo video. Hasta la próxima.